misericordia. ¿Cómo pagar tu amor por mí? ¿Cómo pagar que me ames así? ¿Cómo pagar que tú me ames con mis errores? Cristo, gracias por amarnos. Cristo, gracias por tu amor en mí es que estoy aquí, por tu amor en mí es que soy feliz, por tu amor en mí es que te alabo, es que tu amor a mí me llena, es que tu amor me consuela, es que tu amor rompió. Radio Ipú Caribe presenta su programa Estudio e Interpretación de la Biblia. Un espacio que le permitirá estudiar por sí mismo la palabra de Dios, Abriéndole las puertas al fascinante mundo de las Escrituras. en la voz y dirección del pastor Celestino Forero. Todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Estudio e Interpretación de la Biblia. Muy buenos días a todos los amables audiencia de este programa Estudio e Interpretación de la Biblia. En esta mañana con su servidor, Pastor Manuel Casiani Aguilar. Bueno, saludando al hermano Celestino Forero, que esta mañana no pudo estar con nosotros. En los controles, la hermana Mercedes Pacheco Vargas. En esta nueva oportunidad, esta nueva emisión, es una bendición poder estar con ustedes, que nos reciban en sus hogares o en sus lugares de trabajo o en el vehículo donde se desplazan en este momento, escuchando a través de www.radioipucaribe.com y también a través de nuestra página Face, Radio Ipú Caribe. Que queremos en esta mañana tratar un tema con todos ustedes, pero no sin antes hacer una lectura de la palabra del Señor, y quiero tomarla en el libro de Daniel, el capítulo 1. Voy a leer el verso 3, el verso 4, y luego vamos a saltar al verso 17. El capítulo 1, verso 3 dice: Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje de real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. A estos, verso 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor, y bueno, esperando también que los que puedan sumarse al chat del Facebook, pues nos colaboren con algunos aportes o preguntas que quieran realizar respecto al tema, que vamos a charlar la importancia del conocimiento de las ciencias, de la historia, el conocimiento humano, para extraer las riquezas que hay en la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe, que sea su mano poderosa con nosotros en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia infinita, Señor. Te rogamos, oh Rey de la Gloria, que tú nos enseñes, Señor, que tú nos guíes y que podamos compartir en esta mañana con cada uno de nuestros amigos, Señor, algo que les quede grabado y que produzca fruto en la vida de cada uno, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Escuchemos una página musical mientras nos vamos preparando, y si usted tiene allí su cafecito, su aromática, su desayuno, degústelo mientras nos vamos preparando para entrar en esto que es estudio e interpretación de la Biblia. Muchos me han juzgado
porque creo en tu gloria, porque creo que puedes hacer lo imposible solo con creer. Pero yo no necesito mirarte o palparte. Para mí no es necesario ver un milagro para saber que tu poder es indubitable. No tengo que ver tu grandeza, si lo creado lo confiesa. No necesito ver tu rostro para saber que eres real. A mí me basta tu presencia, con tu palabra me sustentas. Es que tu espíritu me llena, Señor, no pido nada más. A mí me basta con sentirte, saciándome a cada instante de tu amor inmensurable. No necesito nada más, solo tu presencia. Es fácil creer porque han visto y se muestran valientes solo cuando pueden tus obras mirar. Pero yo no necesito ver para creerte. Para mí no es necesario tocar tu costado para saber que fuiste tú quien venció a la muerte. No tengo que ver tu grandeza, si lo creado lo confiesa. No necesito ver tu rostro para saber que eres real. A mí me basta tu presencia, con tu palabra me sustentas. Es que tu espíritu me llena, Señor, no pido nada más. A mí me basta con sentirte, saciándome a cada instante de tu amor inmensurable. No necesito nada más. A mí me basta tu presencia, con tu palabra me sustentas. Es que tu espíritu me llena, Señor, no pido nada más. Gloria a Jesús. Continuamos en este espacio, estudio e interpretación de la Biblia. Y como para los que apenas llegan, se suman a nuestra audiencia, queremos decirle que vamos a hablar de la importancia del conocimiento de algunas herramientas técnicas que le permitan a uno extraer las riquezas que hay en la palabra de Dios, porque indudablemente no vamos a discutir eso, la Biblia está llena de riquezas, como dice el apóstol, inescrutables, pero las que podemos escrutar necesitamos herramientas para ello. Leíamos que el Señor a estos 4 muchachos, Ananías, Azarías, Misael y a Daniel, Dios les dio conocimiento e inteligencia, oiga, en todas las letras y ciencias. Dios es el dueño de todo el conocimiento y dotó
les dio a estos muchachos en todas las letras. Sí, permítame extrapolarlo y traerlos al día de hoy. Si fuese hoy y Dios a alguien le dijera, te voy a dar conocimiento en todas las letras y ciencias, esa persona tendría la capacidad de aprender todos los idiomas, todos los géneros literarios, y además saber de química, de física, de astronomía, de ingeniería, etcétera. Porque todo el conocimiento es de Dios. Dios es el que es el dueño del conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces Dios dota de esas capacidades al hombre que quiere, pero para su servicio. A Daniel también le dio entendimiento en visiones y sueños. Y de hecho hoy tenemos este libro escrito por Daniel, que era un hombre muy preparado, era un erudito. Aparte de eso, un estadista, un hombre de Estado. Hablar de la importancia de estas cosas, hermano, es considerar que si bien para interpretar la Escritura, pues lo primordial, lo infaltable, lo indispensable es la guía del Señor, la iluminación que recibimos de parte del Señor, porque la Biblia fue inspirada. Nosotros necesitamos, para extractarla, necesitamos ser iluminados, ¿sí? Su acompañamiento en la lectura, pues también es realmente innegable que necesitamos conocimientos básicos, al menos de gramática. ¿Cuántos errores, cuántas doctrinas cerradas, cuántas enseñanzas un poco, digamos, disparatadas han resultado por una mala lectura? Porque a veces el creyente, el predicador, el estudiante de la Biblia no conoce las reglas básicas de la puntuación, dónde hacer la pausa, cuándo es una pregunta, cuándo es una afirmación, cuándo es una expresión de exclamación de júbilo, cuándo es una de sorpresa. Por ejemplo, cuando el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso es una exclamación. Ahí la entonación es muy diferente a cuando, por ejemplo, el Señor dice, ¿quién de vosotros, si su asno cae en un día de reposo, no lo levanta? Eso es una pregunta. Es una pregunta. Hay un texto donde el apóstol Pablo, de forma retórica, es decir, hace unas preguntas en las cuales él conoce la respuesta, pero es para direccionar al lector, para que el lector piense por sí mismo, donde la respuesta es obvia. Él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor. Recuerdo que una vez alguien, leyendo este texto, se me acercó y me dijo, hermano, ¿por qué el apóstol dice esto? Si él sí era apóstol y también había visto al Señor, ¿y por qué se expresa de esta manera? Primero a los Corintios capítulo 9, verso 1. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él hace preguntas que son retóricas, para que el lector de esa época, los corintios a los que le escribe, diría, no, es que él es un apóstol. Pablo dice, claro que si eres apóstol. No sirve, claro que si eres libre, Pablo. Entonces, el desconocimiento de algunas reglas básicas de los signos de admiración, de interrogación, de dónde va la pausa en la frase, de qué me está indicando una coma, un punto y coma, el punto y aparte, el punto y seguido, donde el punto y seguido termina la oración, pero continúa la idea. O sea que el punto aparte, pues, cambia la idea y cambia el párrafo. El desconocimiento de estas cosas, pues, nos puede llevar a una mala lectura, y la mala lectura nos lleva a una mala interpretación y a una mala aplicación. Eso, decíamos, eso puede ser que lleve a las personas
incluso a formular doctrinas basados en una mala lectura. Hay cosas que de pronto no son tan relevantes, pero sí hay doctrinas que se pueden basar en una mala lectura. Ejemplo, aquellos que dicen que el bautismo no salva, quitándole una letra. Aunque eso ocurre mucho más porque la persona se acostumbra a oír y no a leer, pero el cerebro se condiciona de tal manera que cuando una persona está condicionada a creer que el texto dice así, cuando lo lee, regularmente lo lee como lo piensa y no lo lee como está escrito. Así que uno le muestra el texto donde dice, el bautismo nos salva, pero cuando él lo lee como tiene la mente condicionada, sigue leyendo, el bautismo no salva, hasta que uno lo hace interesante. Entonces, la lectura, entre otras cosas, debe ser una lectura desprevenida. Yo tengo la costumbre, cuando estoy en la congregación y tomamos algunos textos que son muy famosos, muy populares entre el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando estamos leyendo el Salmo 23 o si leemos el Salmo 91, el Salmo primero, que son textos que muchos de los creyentes citan de memoria y muchos otros, sobre todo los Salmos y algunos textos también del Nuevo Testamento. Yo le digo a los hermanos, no lo recite, no lo declame, léalo. Y vamos a leerlo pausadamente. Ese tipo de textos que uno se aprende, a veces algunos sin querer de tanto pasar por allí, son los que en el momento de leerlo uno debe hacer el ejercicio, redundo en lo que voy a decir, de leerlo. Resista la tentación de irlo declamando y de anticiparse a lo que dice el texto. Porque algunos a veces graban porciones del texto no completo, entonces están leyendo el texto y mentalmente ellos van leyendo y se saltan una porción que no la tenían ahí grabada en su disco duro. Se saltan una frase del texto que estaban leyendo. Entonces la lectura debe ser cuidadosa, porque una cosa, como decir, sea la lectura devocional o sea el estudio, debe ser cuidadoso porque, como hemos dicho, aquí hay unas riquezas invaluables. Pero para nosotros poder extraerla tenemos que tener algunos conocimientos básicos. Sabemos que hay diferentes niveles de lectura. Hay una lectura que le llaman lectura literal. Es decir, que una persona le declama en voz alta, usted dice, léame aquí, la persona lee el pasaje. Pero cuando usted le pregunta, ¿qué acabas de leer?, difícilmente retienen parte del pasaje. O algunos se lo dicen, le pueden decir textualmente lo que decía, pero no son capaces de interpretar ni de inferir, de lo que llamamos leer entre líneas, o sea, lo que el texto no dice, pero que se puede inferir. Eso es una lectura literal, simplemente lo que está allí, plasmado. Hay otros niveles de lectura, pero por ejemplo la lectura interpretativa y la lectura argumentativa, que es cuando ya el lector discute, entre comillas, con el autor. Cuando ya puede decir, esto me parece, esto no debió escribirlo así, esto, yo creo que él escribió esto por esto y esto. Se mete en el pensamiento del autor. Discute con el autor y puede cerrar el texto y no le queda de pronto palabra a palabra lo que dijo, pero sí la idea central la tiene clara y discute con esa idea central y reflexiona acerca de esa idea central. Entonces, esos son diferentes tipos de lectura. Y hay quienes no estamos hablando solamente de la lectura de la palabra de Dios, sino de la lectura a nivel general. Entonces, qué bendición que esta palabra que nos han dejado escrita, podamos extraerle toda la riqueza que tiene. Pero aparte de eso, de la lectura, hay algunas otras cosas que es bueno que tengamos en cuenta. Porque a la hora de interpretar un texto bíblico, a la hora de interpretar un libro de la Biblia, o el contenido, digamos, la idea general que nos plantea, sea el Antiguo o sea el Nuevo Testamento, es bueno tener a la mano algunos tipos de herramientas que nos lo da la técnica, que nos lo da la educación secular.
habría que decirlo, y nos da el conocimiento de la geografía, conocimientos históricos, conocimientos de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Esto es una necesidad que el estudiante de la Biblia, el que procura extractar de la palabra de Dios el mensaje del Señor para nosotros, lo más fidedigno posible, no le pueden faltar. Debe contar con ellas. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos. Tú me sabes querer, tú me sabes amar. En las madrugadas te busco y siempre estás. Tú me sabes amar, no he encontrado otro amor, uno que se compare a lo que tú me das. Eres incomparable, eres inigualable, nada se compara a ti. Tu amor es inexplicable, no lo puedo entender, pero me encanta que cuando te necesito ahí estás, que tu misericordia no se acabará para mí, y que cuando te busco ahí estás, no importa si te fallé ayer o esta madrugada, tú sabes cómo entenderme, tú, Jesucristo, das todo por mí y no tengo cómo pagarte todo lo que haces, me encantas, te amo, eres todo para mí. Tú me sabes perdonar, siempre cuidas de mí, limpias el camino por donde voy a andar. Oh, oh, tú moriste por mí, ¿cómo te podría pagar? Y esta canción dice poco de lo que siento por ti. Eres incomparable, eres inigualable, nada se compara a ti. Tu amor es inexplicable y no lo puedo entender, pero me encanta que cuando te necesito ahí estás, que tu misericordia no se acabará para mí, y que cuando te busco ahí estás, no importa si te fallé ayer o esta madrugada, tú sabes cómo entenderme, tú, Jesucristo, das todo por mí y no tengo cómo pagarte todo lo que haces, me encantas, te amo, tú sabes cómo entenderme, tú, Jesucristo, das todo por mí y no tengo cómo pagarte todo lo que haces, me encantas, te amo, eres todo para mí. Continuamos en estudio e interpretación de la Biblia esta mañana con su servidor, el pastor Manuel Casiani Aguilar, saludando a todos los amigos y hermanos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, en esta latitud, y en la tarde de los hermanos que están en Europa. Bueno, estábamos conversando acerca de la necesidad, hermanos, de contar, de adquirir, digámoslo de esa manera, algunas herramientas técnicas que nos faciliten la interpretación de la palabra. Qué bueno tener conocimientos básicos, porque tampoco la intención es que uno se convierta en un erudito en algunas cuestiones,
Sí, pero es bueno el conocimiento básico acerca de las costumbres de las tierras bíblicas, de las costumbres de los tiempos bíblicos, porque eso me permite que al momento de estar leyendo, yo me enmarque dentro del contexto temporal y pueda saber cómo eran las costumbres de esa época y por qué se dicen algunas cosas, que hoy día pues ya son completamente desfasadas, anacrónicas. Cuando yo abordo la lectura de la palabra, pretendo interpretarla o aplicarla directamente al día de hoy, al siglo XXI, 2018, pues voy a quedar completamente desfasado en muchas cosas. Pero sí es bueno por eso que haya un discernimiento de los tiempos, que usted sepa en qué tiempo estaba hablando el autor, en qué tiempo. Ahorita hablamos de la gramática, de saber cómo se manejan los verbos. Un datico curioso en cuanto a esto de la gramática, no ocurre tanto con la escritura, sino con algunos coros. Hay un coro que dice: he peleado la batalla, seguiré mi carrera y también he guardado la fe. Y muchos han cambiado el coro y ya no dicen he peleado, sino estoy peleando la batalla. Porque eso es un desconocimiento de la gramática. Algunos creen que decir he peleado es lo mismo que decir peleé. No, peleé es un pasado simple, pero he peleado es un pretérito compuesto. Es un pretérito formado por dos verbos, el verbo haber y el verbo pelear. Ahí hay dos verbos involucrados. Cuando digo peleé, es una acción que ya terminó, pero si yo digo he peleado, es una acción que es continua, que la he venido realizando y en el momento la sigo haciendo. Le doy un ejemplo bíblico. Cuando el Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te he amado, o sea, te he venido amando. No quiere decir que ella dice, ay, el Señor ya no me ama, porque dice, con amor eterno te he amado. No, ese es un pretérito compuesto, simple. Es decir, tiene dos verbos. Y esa conjugación, el verbo haber, yo he, nosotros hemos, bueno, ese verbo te está diciendo que la acción continúa, se viene realizando pero continúa. Cuando yo digo he estudiado, no quiere decir que no voy a estudiar más. Cuando digo he dormido, cuando digo he sido buen esposo, le digo a mi hija, creo que he sido un buen padre, no quiere decir que ya no voy a seguirlo siendo. ¿Sí? Entonces, algunos dicen, no debemos decir he peleado la batalla porque todavía la estoy peleando. Es que eso es lo que está diciendo. Pero eso es un desconocimiento de las normas básicas de la gramática. Entonces, también conocer un poquito de costumbres bíblicas. Eso nos permite entender por qué había, por ejemplo, tantas guerras en el Antiguo Testamento. Era una forma de cómo la sociedad se desarrollaba. Esas eran las interacciones humanas normales. Eso era normal, que yo tengo un territorio y veo aquel que se ve bonito y me gusta. Entonces, yo no negociaba, yo iba y peleaba y adquiría. Eso le llaman históricamente el utiposideti de facto, por el acto. Yo, por la guerra, yo me tomaba el poder de facto. Pero bueno, esas cosas nos permiten entender un poquito más la palabra del Señor. Geografía bíblica. Qué bueno que cuando tú veas que, por ejemplo, el viaje de Pablo, los viajes de Pablo, los viajes de Abraham, te ayudes con los mapas que encontramos en muchas de las Biblias, en Biblia de estudio, incluso en Biblias sencillas traen su sección de mapas en la parte final. Y tú uses esas herramientas y consulta. Nunca está de más preguntarle a alguien. Nunca está de más preguntarle a alguien. Algunos decían, quiero en esta mañana ser claro en lo siguiente. Por mucho tiempo se pensaba que el conocimiento era enemigo de la vida espiritual. Y se utilizaban algunos textos mal aplicados, por decir, el mucho estudio es fatiga para la carne, que la letra mata, que no hay fin en hacer tantos libros, que el conocimiento envanece. Entonces esos textos se sacaban de contexto
y se aplicaba mal. Dios nunca ha estado en contra de que un hombre se capacite. Es más, un hombre capacitado es un instrumento poderoso en la mano de Dios. Alguien decía que, y una frase que hizo carrera, hubo una frase que hizo carrera mucho tiempo: con lo que tienes te basta. Con lo que tienes en tu mano, pues Dios puede hacer grandes obras, porque Moisés con una vara sacó al pueblo de Israel, y David con una honda se deshizo del filisteo. Eso es una verdad, pero te puede llevar al conformismo. Con lo que tienes, Dios usa lo que tienes, eso sí es una verdad. Pero la reflexión que quiero hacer en esta mañana es que entre más herramientas tú tengas y entre mejores herramientas tengas, mejor te puede usar el Señor. Con lo que tienes, Dios te usa con lo que tienes, pero ¿cuánto tienes? ¿Qué tienes? Y si tuvieses más, no te pudiese usar Dios de una mejor manera. No discutamos acerca de lo espiritual, no discutamos acerca de la búsqueda de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, de estar en contacto con Él. No discuta, eso es indiscutible, dejemos eso por sentado, digamos que eso es indispensable, es infaltable, eso no puede. Pero aparte de eso, qué bueno que un hombre pueda tener una capacitación que le permita ser un instrumento mucho más eficaz en la mano de Dios. El Señor decía: un escriba docto en el reino de los cielos es como el buen padre de familia, que del buen tesoro de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, un hombre conocedor de las ciencias, de las letras, que luego llega al reino de los cielos, docto, o sea, instruido, un hombre instruido, y luego conoce el evangelio, puede echar mano de ambas cosas, de lo viejo, que es todo el conocimiento que tiene, y de lo nuevo, que es el conocimiento que viene directamente de la vida espiritual. Ahora, la gente dice: bueno, es que Moisés solamente con la vara libertó al pueblo de Israel, con la vara y Dios, solamente. Es que si tú lo que tienes es una vara, Dios con eso te usa. Correcto, está bien, pero la pregunta es: esa vara estaba en manos de un hombre, sí. ¿Y quién era ese hombre? ¿Quién era Moisés? No, un pastor de ovejas allá en el desierto de Madián. Pero ¿y si vamos un poquito atrás y miramos a ver qué tipo de formación académica tenía Moisés? Que si tenía preparación o no tenía. Y es bueno saber que Moisés era uno de los hombres más preparados que había en el mundo en esa época. Moisés era un hombre que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, siendo que Egipto era la potencia mundial en astronomía, en arquitectura, en ingeniería, en matemáticas, en medicina. Porque vea, ¿de dónde sacó eso? Ellos eran grandes embalsamadores, las momias están hasta hoy, arquitectos, ingenieros y por las pirámides. Es más, astrónomos conocían las estrellas porque las pirámides están en línea con algunas constelaciones. Entonces, toda esa sabiduría y además el arte de la guerra. Moisés fue preparado como un príncipe. Era un hombre conocedor, con mucha sabiduría, mucho conocimiento. Y que esa arquilla, en el propósito de Dios estaba que guiar esa arquilla, preparar a la princesa y llevar a ese muchacho al palacio del faraón. Dios lo llevó. Claro, después que sale el palacio del faraón y tiene todo ese conocimiento técnico, lo manda al desierto a hacer la especialización, porque le faltaba ese curso. Ella se especializó también en la paciencia, en el cuidado de ovejas, en cargarlas, en guiarlas, en dirigirlas. Esa era la especialización. Y todo ese conocimiento fue el que Dios usó y le puso una vara en la mano. Entonces sí tenía una vara en la mano, pero no era cualquiera quien la tenía. Era uno de los hombres más preparados de la época. Cuando el Señor habla a Saulo de Tarso, le dice a Ananías: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra en presencia de reyes. Es decir, que conjeturemos, Dios pudo llevar a Pedro, por ejemplo, a predicarle a los reyes, ¿y por qué no? Pudo haberlo hecho, pero escogió
a Pablo, que era un rabino, era un hombre muy preparado, que cuando estaba delante de los reyes utilizaba una terminología exquisita, a la altura de la circunstancia. Entonces, el conocimiento de Dios no son enemigos, la ciencia de Dios no son enemigos. Algunos hombres de ciencia se hacen enemigos de Dios, eso es otra cosa. Pero el conocimiento de Dios no son enemigos porque Dios es la fuente de conocimiento. Dios es la fuente de la sabiduría. Otros decían, no, es que David, no necesita tanto, porque David solamente con la honda, no tenía sino una honda y con eso derribó al filisteo. Así que uno no necesita tanto. Es más, David cuando le pusieron la armadura se la quitó porque dice, no, yo no necesito esto, solamente, déjenme solamente lo que yo tengo y con eso yo hago el trabajo que Dios me encargó. No, está bien, en ese momento. Pero ese era un muchacho, entender el contexto, ese era un muchacho y ese jovencito sabía usar la honda, era lo que sabía usar. Pero consideremos algo. Hay quienes con ese argumento vienen año tras año diciendo, no, ¿para qué? Si yo con lo que yo tengo, con eso le sirvo a Dios. Pero David mató al filisteo. Pero luego fue jefe de 50, jefe de 100, jefe de 1000, luego fue el rey de Israel. Ahora te pregunto, ¿siguió peleando con la honda? ¿Cuántas veces volvió a salir a batalla con la honda? Cuando estaban los valientes de David, estaban los hombres fuertes del ejército, todos armados, con espadas, con lanza, con jabalina, con sus corazas, y David con la honda. No, David dejó de usar la honda. ¿Cuándo? Esa misma tarde. David le dio al filisteo en la frente y corrió. Le quitó la espada que el filisteo traía y con la espada del filisteo lo terminó de matar. Le cercenó la cabeza. Y bueno, tomó la cabeza del filisteo y la llevó y andaba con ella. Pero las armas del filisteo las guardó en su tienda. Ese era su botín. Y la espada del filisteo se convirtió en la espada de David. Y yo te aseguro que no era una espada pequeña ni liviana. Era una espada grande, pesada, que para utilizarla tenía que ser un guerrero poderoso. Y es posible que la haya tocado practicar con esa espada y ensayar hasta que su brazo se fortaleció y terminó siendo la espada de Goliat, terminó siendo la espada de David. Así que esa misma tarde, David cambió la honda por la espada. Así que yo quiero recomendarte en esta mañana, no sigas usando la honda porque sigues con la honda. ¿Por qué no la cambias por una espada? Dios te ha usado con la honda. ¿Qué tal si te consigues una espada? Entonces, esto para decir que si tú dices, no, es que yo no necesito saber de tantas cosas, de geografía y que de historia y que de gramática para interpretar la Biblia, no, con lo que tengo, con lo poquito, y el Espíritu Santo me ilumina, sí, pero el Espíritu Santo usó a David con la honda y también lo usó con la espada y con la lanza y con la jabalina, y te aseguro que aprendió a manejar todo, a usar el arco, a usar todas las armas de guerra. Y era un hombre respetado por sus soldados, no solamente por la investidura, sino porque era un gran guerrero. Entonces, la ciencia, cuando tomamos todas estas herramientas que están a nuestra disposición, el conocimiento técnico, y cuando tú comienzas a mirar acerca de los reinos, de los asirios, los babilonios, los persas que se aliaron con los medos, luego llegaron los griegos, por último llegaron los romanos, y tú comienzas a escudriñar, porque eso es lo que nos dice el Señor, escudriñar las Escrituras, porque a ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú comienzas a escudriñar la Escritura, no solo a leer, sino a escudriñarla, y encuentras, sacas un libro así y dices, oiga, yo esto no lo había entendido. Yo había leído esto tantas veces, pero leyendo acá acerca de este reino y dándome cuenta que esto fue en esta época, claro, se entiende fácilmente. Entonces, qué bueno aplicar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y hoy día es tan fácil, mi hermano querido. Es tan fácil en el sentido de que tenemos la internet, una cantidad de información. Claro, hay que revisar las fuentes porque no todo lo que está en la internet es cierto.
No le crea todo lo que dice la internet. Revise la fuente. En internet hay cosas muy buenas, pero también hay cosas que no son muy fiables. Pero sí hay muchos libros de texto, diccionarios bíblicos, Biblias de estudio, libros de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Y siempre también en las congregaciones hay maestros, hay pastores y hay hermanos que no son ministros, pero que son muy gomosos, el término que se utiliza coloquialmente, de estar mirando estas cosas, sobre todo lo que atañe a nuestra salvación. Y esto, el conocimiento, lo que sí uno debe tener el cuidado es de saber que si de Dios viene, a Dios hay que dárselo, hay que ponerlo a los pies del Señor, y que en ninguna manera sea para yo envanecerme o para que alguno pues se crea más que los otros, sino justamente para que lo ponga al servicio de los miembros de la congregación. Escuchemos una pausa musical y vamos al último segmento, a los saludos de parte de estos sus servidores. Intentando acabar con mis sueños, están intentando acabar con tus planes. El enemigo está intentando me apartar de ti, mas no me rindo, no me entrego, Jesús me escogió. El enemigo está intentando robar hoy mi fe, mas yo estoy afirmado en Jesús de Nazaret. Él es quien me guarda en la tribulación, y en la hora más difícil me lleva en sus manos. Maravilloso, Dios tremendo, descendió del cielo, majestuoso, poderoso Dios de Israel. Y no va a dejar que el enemigo me pueda tocar, pues su ángel me está siempre guardando y protegiendo del mal. La promesa del maestro es que él me guarda hasta el final. Voy siendo santo, hijo de David, voy adorando a Dios que siempre tiene amor por mí. Me pueden arrojar dentro de una prisión, mas nada va a parar mi adoración, nada va a parar un adorador. Nadie va a tocar al ungido del Señor. Él es quien me guarda, me extiende sus manos. Cuando estoy en guerra, Dios me hace un campeón. Dios, yo te quiero alabar, por siempre adorar, y en cuanto yo viva, yo te quiero honrar. Dios, te quiero alabar, por siempre adorar, y en cuanto yo viva, yo te quiero honrar. Su ángel me está siempre guardando y protegiendo del mal. La promesa del maestro es que él me guarda hasta el final. Yo voy diciendo santo, hijo de David, voy adorando a Dios que siempre tiene amor por mí. Me pueden arrojar dentro de una prisión, mas nada va a parar mi adoración, nada va a parar un adorador. Nadie va a tocar al ungido del Señor. Él es quien me guarda, me extiende sus manos. Cuando estoy en guerra, Dios me hace un campeón. Dios, yo te quiero alabar, por siempre adorar, y en cuanto yo viva, yo te quiero honrar. Dios, te quiero alabar, por siempre adorar, y en cuanto yo viva, yo te quiero honrar. Un adorador, nadie va a tocar al ungido del Señor. Él es quien me guarda, me extiende sus manos. Cuando estoy en guerra, Dios me hace un campeón. Dios, yo te quiero alabar, por siempre adorar, y en cuanto yo viva, yo te quiero honrar. Dios, te quiero alabar, por siempre adorar, y en cuanto yo viva, yo te quiero
Bueno, queremos agradecerles a todos los amados hermanos que han estado en sintonía en este día con nosotros, en esta tarde allá en el Reino Unido y en Alemania nos están sintonizando. Una bendición para ustedes también en los Estados Unidos, en Panamá, en Suiza también están en sintonía de su programa. Y reportan sintonía la hermana Aracelis Mancilla, la hermana Mabel Ávila, la hermana Mayerly Bayona, hermano Nelson Sandoval, la hermana Tatiana Sierra, Johannes Orozco desde Juan Mina, hermano John Jairo Serna, el hermano Andrés Pineda, no sé si es mi ex alumno, saludo para él, Andresito, hermana Dolly Vargas, la hermana Alcira García también nos está sintonizando a esta hora en este programa. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir en esta mañana que qué bendición tener la palabra de Dios para nosotros, poderla cargar a todas partes. Yo creo que no somos tan conscientes de la bendición que tenemos hoy día, de la cual no disfrutaron los hombres del Antiguo ni los del Nuevo Testamento del primer siglo. Pablo decía una vez, tráiganme los pergaminos. Como que los hombres del primer siglo no contaron con el Nuevo Testamento, estaba en construcción. Y el Antiguo Testamento era muy difícil tenerlo. Tener una copia era un lujo, era muy costoso, porque los escribas, los copistas, era un trabajo regular y era costoso, ¿no? Una persona del pueblo, una persona pobre, no tenía acceso a tener un pergamino. Y tener un libro completo pues, sería pues un lujo, y tener el Antiguo Testamento completo, un particular, no, eso era impensable. Nosotros hoy día cargamos la Biblia completa en libros como este que tengo aquí, Reina Valera 95. La cargamos en el celular, en varias versiones, en el computador, tenemos estudios bíblicos, en las tabletas electrónicas. Tenemos una bendición con la cual no contaron los apóstoles en el asunto de la disponibilidad de la palabra de Dios, que nos permite comparar un texto con otro en cuestión de segundos. Es decir, aquí dice así y aquí los apóstoles no tuvieron esa posibilidad. Qué bueno entonces es tratarlo, poder escudriñarla, comparar un texto con otro, leerlo, mirarlo a la luz de la gramática, mirarlo a la luz del contexto histórico, mirarlo a la luz del contexto cultural, de lo que llaman la cosmovisión, es decir, cómo veía el mundo las personas de esa época. Eso nos da, sin lugar a dudas, un margen amplio para nosotros movernos dentro de lo que pudo ser lo más cerca posible a la intención del escritor. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir? No lo que yo quiero entender, sino lo que el escritor quiso decir pura y llanamente. Y de allí, pues, podemos acercarnos a la inspiración que recibió de parte de Dios y el mensaje filtrado lo más fidedigno posible de nuestro Señor a nosotros, a nuestro corazón. Entonces, qué bendición, mi hermano, la que tenemos hoy. Quiero cerrar diciendo que no estamos diciendo, no es la intención, y ojalá no se vaya a malinterpretar, que algunos hermanos, una persona que no tenga, digamos, algunos de estos conocimientos de los que hemos hablado, no puede desarrollar una buena vida cristiana, o no puede ser un siervo del Señor, o no puede entender lo que es la vida cristiana o la salvación. No hemos dicho eso ni lo vamos a decir, porque, hermano, afortunadamente, y Dios, que es tan sabio, dejó este camino, el camino de la salvación, es
absolutamente sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y la ley de Jehová convierte el alma. La palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, para nosotros es sabiduría y es poder de Dios. Y es tan sencillo que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hemos conocido, y yo sé que muchos hermanos que no sabían aún ni leer ni escribir, y algunos que a duras penas se pasaban por un texto con mucha dificultad en la lectura, pero sabe que su vida cristiana, hombres y mujeres consagrados, llenos de Dios, excelentes cristianos, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, lo que sí es indiscutible es que hay algunas cosas que este tipo de personas, de hermanos, que sí les aseguro, tienen su salvación, si se mantienen fieles, garantizada. La salvación no tiene nada que ver con mis habilidades técnicas, eso no tiene nada que ver, pero las habilidades técnicas que uno maneje, sí le permiten a uno desarrollar algunas funciones, labores en la iglesia y entender mucho mejor la palabra de Dios, que es de lo que se refiere este programa, estudio e interpretación de la Biblia. Entonces, no mezclemos una cosa con la otra. La relación con Dios, sí, de espíritu a espíritu, un hombre se entrega, entiende el Evangelio en su sencillez, porque el Evangelio, el conocimiento que nos lleva a la vida eterna, lo puede entender un niño, lo puede entender una persona que nunca ha ido a la escuela, lo puede entender todo ser humano. El mensaje que nos lleva a la salvación, pero escudriñar las riquezas que hay aquí, todos los misterios revelados, porque los misterios que el Señor nos ha revelado, pues sí requiere que el hombre se capacite. Y si alguien quiere ser un servidor de Dios, y quiere ser un buen servidor, y quiere alcanzar altos estándares de eficiencia en cuanto al servicio a Dios, qué bueno que te capacites. Qué bueno que cambies la onda por la espada. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa mañana barranquillera y en esta tarde europea por todo lo que el Señor nos ha permitido compartir. Esperamos, hermanos, que esto realmente haya sido de bendición y de provecho para todos ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor infinito, por tu misericordia, Señor. Estamos en tus manos. Yo estoy agradecido que tú me hayas permitido en esta mañana dirigirme a los amigos que nos sintonizan a través de la radio, a través del Facebook, y pedirte, Señor, que tú nos capacites, porque de ti viene el conocimiento, la ciencia y el entendimiento. Danos, Señor, la sabiduría, así como le diste a Sadrá, Mesad, Abednego y a Daniel, como le diste a esos muchachos, danos sabiduría, Señor, en letra, en ciencia, en lo que requieras para que nosotros podamos extractar las riquezas, las bendiciones que tienes para nosotros en tu santa palabra. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos, la hermana Mercedes Pacheco en los controles y su servidor, el pastor Manuel Casiani Aguilar, le dice: Dios les bendiga rica y abundantemente. Creo en ti, aunque parezca el problema no